Bien, señores, de regreso con Matinal. Gracias a nuestra compañera Wendy Gili. Tenemos ya en los estudios a nuestro primer invitado del día. Se trata del arquitecto Andrés Navarro, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenido, un placer. Buenos días, Laura. Un placer estar con ustedes, a Caminero también, a Gerardino. Pues gracias por invitarme. Qué bueno que además de miembro del Comité Político, también con funciones concretas en la campaña del candidato presidencial. Así es, sí. Abel Martínez. Así es. Abel Martínez. ¿Y por qué hace hincapié en el Abel Martínez? ¿No sabe que ese es el candidato? Así es, ese es nuestro candidato presidencial ahora para las elecciones del 2024. Dígame una cosa. Ha creado confusión, digo, para algunos, sí, porque fue claro lo que se dijo ahí, pero yo quiero precisarlo con usted. El comité político se reúne, Charlie Mariotti, secretario general, da unas declaraciones y dice lo siguiente. Así es. Nosotros vamos a acudir a las elecciones municipales aliados con los partidos de oposición, no con el PRM y con aquellos partidos que han hecho alianza con el PRM. Así es. Pregunta, ¿en eso está exceptuado la Fuerza del Pueblo? Porque la Fuerza del Pueblo es de oposición, pero también fue aliado al PRM. Detállenos eso. Sí, Caminero, la decisión que tomó el Comité Político es establecer un criterio general para que la comisión que ha sido designada pueda iniciar un programa de diálogo con partidos de oposición, haciendo la aclaración que bajo ninguna circunstancia el PLD se aliaría al PRM o a los partidos que ya han hecho alianza para las elecciones del 2024 con el PRM. Porque ya se asume que no son de oposición, al estar ya aliado al partido oficial. Ok, entonces el partido que es de oposición es Fuerza del Pueblo, igual que ustedes, entonces sí con eso pudieran haber un acuerdo. Diálogos, ajá, o sea, el PLD no estigmatiza a ningún partido de oposición que potencialmente pueda, en el marco de un diálogo, pues establecer una alianza, siempre y cuando este otro criterio que se ha establecido, que todas las alianzas que establezca el PLD de cara a las municipales debe tributar a la candidatura presidencial del PLD con Abel Martínez. Arquitecto, hay como la tendencia de que los partidos políticos principales y hasta los pequeños le han tomado miedo a las convenciones, porque todos se van por encuestas. Siempre dicen que van a escoger sus candidatos a senadores, diputados, regidores, alcaldes por encuestas. Cuando se considera que el sistema de convenciones es el más democrático que hay. Sí. Sin embargo, los partidos están haciendo todo lo contrario. Hay varias razones, Gerardino, porque en esta coyuntura el PLD no se casa con un método, pero en esta coyuntura tomó la decisión de, para los niveles de alcaldes, directores de distrito, diputados y senadores, hacer la selección por encuesta, por varias razones. La primera razón es que para nosotros es clave a la hora de designar una candidatura tener las garantías de que tiene un posicionamiento competitivo en el electorado. Y ustedes saben que cuando son primarias, así sean abiertas, o convenciones, el 90% de la concurrencia es militancia del partido que convoque. O sea, no hay una... lo que resulta de unas primarias, así sean abiertas, no necesariamente es representativo del electorado. Sin embargo, las encuestas son mecanismos, y se hacen con rigor, que nos da mayor certidumbre sobre el posicionamiento de nuestra candidatura, tomando en cuenta que hoy en día somos un partido de oposición. Pero por otro lado, no hemos descartado las convenciones. Para las posiciones de regidores y de vocales, que ya es muy compleja la selección
por su volumen a través de encuestas, entonces se decidió que sean asambleas de delegados. Pero que senadores, son una especie de candidatos a senadores, diputados y alcaldes irán en la metodología de las encuestas. Sí, y también de directores de distrito y de municipal, directores del distrito. que es similar al alcalde. Regidor y vocada ya podría tener otra forma. Sí, sí, exactamente. Lo que tenemos previsto son asambleas de delegados que son especies de primarias, pero con voto calificado, porque pueden votar desde los presidentes de comité de base, que son miles que hay en el país, hasta los miembros del comité político. Los partidos van a tener serios problemas internos con esa metodología porque estamos hablando que no van a tener un voto directo, sino es simpatía. Entonces, sí, tendrá que buscar de qué manera crear la confianza dentro de esos aspirantes de que lo descalifican porque una firma encuestadora, sí, que muchas veces en estos momentos son cuestionadas en muchos, sí, casos, que esa firma encuestadora es el que la señala como candidato al contrario mío. Pero en adición el PLD fue el gran promotor del mecanismo de primarias, sí, de partidos, sí. Y de hecho eso estuvo sujeto en su momento a mucha controversia y el PLD fue quien terminó imponiéndolo a nivel del Congreso Nacional. Entonces, sí, llama la atención que después de tanta insistencia, de repente no se va a usar el mecanismo. No, Laura, porque lo que se hizo en la ley es que las primarias, incluso abiertas, estuvieran contempladas como mecanismo de selección, pero que estuvieran también los otros mecanismos. Porque yo les digo a ustedes, la decisión que tomó el PLD para que esas posiciones fueran seleccionadas por encuesta, era también un clamor en las estructuras del PLD de que fuera así, porque las primarias tienen una particularidad, que independientemente de que sea la Junta Central Electoral que las monte, cada candidatura tiene que proveerse de los recursos suficientes, no solamente para promocionarse, sino también para movilizar el voto el día de las elecciones. Y muchos aspirantes en nuestras demarcaciones que tienen el liderazgo, que tienen el posicionamiento, pero no tendrían los recursos para movilizar el voto, ahora tienen derecho y tienen posibilidad. Y por eso es que en esta coyuntura la mayoría pues prefería esa opción. Por eso nosotros... O sea, que las primarias solo funcionan si el PLD está en el gobierno. No necesariamente. Pero las primarias tienen momentos. Fíjense que el partido oficialista no optó por primarias, porque no depende si estás en el gobierno o no. Tú haces tu evaluación y tu militancia también la hace. La ventaja de la ley es que no obliga a un solo método a los partidos. De hecho, si ustedes recuerdan, para el 2019... Pero una cosa es que haya varios métodos, ¿sí? Y otra cosa es que haya un retroceso en el nivel de participación que se le permite, no a los dirigentes del partido, sino a la militancia y al público en general. En el 2020, los principales partidos hicieron primarias, lo cual fue un proceso muy abierto, y ahora resulta que aparentemente a primarias solamente se va a someter el presidente Luis Abinader. No se va a someter a primaria. ¿Quién dijo? El PRM. Bueno, pero tú sabes que no. No, yo no sé. Si el PRM hasta ahora dice que sí, bueno, eso es lo que hay. Eso es lo que ellos dicen. Pero es una primaria porque va a estar Guido por un lado, va a estar Ramón Albuquerque por otro y el presidente. Van a agotar un procedimiento. No es otra cosa, pero inicialmente es la posición del Claro, pero esa es la decisión de ellos, Laura. No la convención de delegados. Y a ellos, si a ellos entienden que a su partido le conviene ese método, perfecto. Los respetamos. Pero se respeta. Ellos tienen derecho a decidir eso. La ventaja de la ley es que no restringe. ¿Sabe por qué? Porque si tuviera solamente un método la ley, que fueran las primarias, estaríamos entonces poniendo en una situación de imposibilidad práctica a todos los partidos minoritarios. Entonces se da ese espectro de posibilidades. En esta ocasión el PLD tomó esa decisión. En el 2019 tomó otra decisión. Lo importante es que el método sea legal y tenga legitimidad. Porque déjenme decirle, las encuestas también están embestidas, cuando son con rigor, de legitimidad.
porque te miden la preferencia, ya no solamente de la militancia de un partido, sino de la población con respecto a las figuras que se someten al escrutinio, digamos así, a través de una encuesta de opinión. Arquitecto, yo veo que el PLD ha hecho mucho hincapié en ir escogiendo ya sus candidatos a alcaldes y probablemente en los próximos días se aboca a los asuntos de los regidores y por el tiempo que se necesita, que pide la Junta. ¿Qué tan seguro, después del desgaste provocado por la cantidad de años en el gobierno y la salida del poder y los supuestos casos de corrupción que lo han involucrado, qué tan seguro está ese partido de que tiene suficientes candidatos en distritos, municipios y provincias para llevar en cada uno a un candidato? El PLD, Sí. ya nosotros hicimos la evaluación, lo que llamamos el mapeo de candidaturas en todo el territorio nacional. Nosotros tenemos en 40 municipios de los 150 y de los 158, ya nosotros tenemos en 40 una candidatura unificada. En el resto, lo que tenemos es varios aspirantes para la posición. Y esto nos pasa también a nivel de distritos municipales y de regidurías, ni hablar. Acuérdense que el PLD es una estructura ya fraguada por mucho trabajo electoral, político, por años. Y entonces, por eso nosotros estábamos ante la Junta pidiendo que se respetara el mandato de la ley cuando se estableció una resolución para el criterio de reserva, que desconocía el mandato de la ley. ¿Por qué? Porque para el PLD no habría ningún problema en la restricción de las cuotas, porque nosotros tenemos candidaturas competitivas en todas las demarcaciones. El problema son los partidos de pequeña escala que no pueden tener, por razones obvias, candidatura en todos los lugares. Y por eso estábamos pidiendo que se respetara en el marco de la ley. Por eso el ajuste que se hizo a esa resolución, entonces sí abre la posibilidad de que todo partido, ya sea un partido como el PLD, que no tendría problema de reservas, de restricción de reservas, porque tenemos candidaturas en todos los lados, pero también estábamos propugnando por el derecho de los partidos que no están en Pero esa ayer condición. decía, se le atribuye al representante de la Fuerza del Pueblo, Roberto Rosario, decir que el PLD a nivel nacional no sacaría ni un senador. Bueno, hay que respetar las opiniones. La gente tiene derecho a hacer ficciones y entonces uno en democracia debe respetar esa que ficción. la dirigencia del PLD y de la Fuerza del Pueblo están ahora, Manolo Pichardo también, que ahora salió diciendo que ellos tampoco les interesa una alianza con el PLD, pero el PLD dice que va a hacer alianza con los partidos de oposición, pero tira un caramelito diciendo ahí, pero aquellos que han hecho alianza con el PRM, nosotros no vamos a aliarnos. Entonces, como que tienen como un jueguito con relación a eso, que no se sabe definir. No, Caminero, pero es sentido común. Si los partidos que están aliados al partido oficialista no aplica alianza de un partido del principal partido de oposición con ellos, porque habría un cortocircuito electoral ahí. Entonces, la importancia de este criterio que asumió el PLD y además de designar una comisión con gente de mucha experiencia, pero hay una cosa, para establecer Navarro, el programa de diálogo. Se cae de la mata. Ajá. Que el PLD no va a hacer una alianza, a menos que cambie, pero no va a hacer una alianza con el PRM. Sí. Se cae de la mata. Claro. Entonces, no hay que decir que aquellos que tengan alianza con el PRM no van a ustedes a hacer alianza con ellos porque no lo van a hacer. A veces en política es necesario hacerlo. En el caso del el PLD y la Fuerza del Pueblo, que era que había un ambiente, lo que pasa es que ustedes han cambiado con la estrategia, con que era la Fuerza del Pueblo que decía que acudan hacia ellos y ustedes están diciéndole, no,
vengan ustedes hacia nosotros. Oye, me encanta esa exégesis que tú has hecho de nuestras decisiones. Sí, es perfecto. Una estrategia totalmente la estrategia era el PLD que venga hacia nosotros para nosotros hacer una alianza. Nosotros vamos a recibir para hacer una alianza. Y ustedes dicen, no, espérate. Vengan ustedes hacia aquí para nosotros hacer una alianza en base a lo que nos interesa, no lo que a ustedes les interesa. Ya. No, en toda alianza, Caminero, tú tienes que entender, el que tiene vocación de alianza, de que debe pedir, pero también debe otorgar. O sea, nosotros no pretendemos que en el diálogo con los diferentes partidos solamente se ponga en la mesa los intereses del PLD. Tenemos que hacer un debate y un balance de qué conviene a quién y cuáles son las alianzas que nos convendrían a nosotros. Los demás tendrían que evaluar si esas alianzas también le convienen a ellos. Nosotros estamos, tenemos la suficiente humildad y capacidad de ponderación para saber que el sujeto que está enfrente también tiene interés. Pero eso siempre ha sido así, eso sí, no es tan difícil. Claro, claro. El PLD nunca ha ganado elecciones solo, siempre lo ha hecho así con es. Un grupo de partidos aliados. Aquí lo que parece crear el cortocircuito es la fuerza del pueblo. Sí. Bueno, ¿por qué? No necesariamente. Vamos a ver, o sea, lo que también decidimos es no estigmaticemos ningún partido para fines de alianza si es realmente de oposición. Carlos Amarante Báez dijo ayer en unas declaraciones después de hablar el secretario general de como que había un sector oficial de su partido, como que estaba por torpedear esa posible alianza con la fuerza del pueblo. Bueno, no he escuchado esa declaración. Charlie Mariotti, que es el secretario general, que el presidente de ese partido, Danilo Medina, y que el vicepresidente de esa organización, Temístocles Montazo, encabezan el liderazgo de ese partido que está en contra de una alianza con Leonel Fernández y la fuerza del pueblo. Pero se le está dando más importancia a ese tipo de malquerencias personales que a la conveniencia electoral del momento. Asuman como elemento de juicio la decisión oficial que tomó el comité político. La decisión oficial es crear una comisión de alto nivel, como ustedes han visto, de 7 miembros del comité político que van a emprender la ruta de los diálogos con los diferentes partidos de oposición. Segundo, el criterio es no descartamos ninguna alianza con un partido verdaderamente de oposición. Y tercero, todas las alianzas que vayamos a establecer a nivel local deben tributar a la candidatura presidencial. Arquitecto. Son criterios que nosotros tendremos en la mesa y aquellos partidos cuyos intereses no, entren en confrontación con estos criterios, entonces ahí podrá haber la posibilidad de alianza. Arquitecto, pero hay un tema que queda en el ambiente como me gustaría que usted lo aclarara. El candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, hizo un reto público. Sí. Hizo un reto público, dijo, vamos a firmar ahora mismo. El que quede en segundo lugar, o el que quede en tercer lugar, el que quede en tercer lugar apoya al que quede primero, en segundo lugar. En las municipales. Sí. En las municipales. Para las presidenciales. ¿Se oficializó eso? ¿Se tocó ese tema? No, esa es una posibilidad. Ahora, Abel dijo eso, expresó eso en ese momento, porque estaba de alguna manera el rumor o la venta de una idea. Sí, pero eso está muy seguro de las cosas. Sí, pero de que él estaba opuesto a alianza. Entonces ahí con firmeza, como acostumbra él a expresarse, mostró que él no está negado a alianzas, pero que las alianzas hay que establecerlas sobre criterios claros, y en el caso concreto del PLD y de Abel Martínez, es que la candidatura presidencial de nuestra organización es el objetivo estratégico del PLD. Entonces, nada que se interponga a eso o que cuestione esa prioridad puede entrar en el debate de alianza para los fines del PLD. En el tema del jefe de campaña, el coordinador de campaña, se tocó en esa reunión del día de ayer, o sí, la renuncia de... No, ese es el ex. Ese renunció, eso es ex. ¿Quién será el jefe de campaña
de la candidatura de Abel Martínez a partir de ahora, si se tocó ese tema en esa reunión del comité político? No, porque la decisión que tomó nuestro candidato Abel Martínez es de que de manera provisional, hasta agotar una etapa, él se asumirá la función de jefe de campaña. Pero para llevarla a cabo con sostenibilidad, entonces designó una comisión consultiva, donde está el presidente Danilo Medina, el secretario general, la doctora Margarita Cedeño, el doctor Francisco Domínguez Brito y el doctor Jaime David Fernández Mirabal. Entonces, esa comisión que se reúne semanalmente, ayer estuvieron reunidos, tomando decisiones estratégicas para la campaña. Este formato de dirección de campaña se va a mantener hasta que nuestro candidato considere que ya se puede pasar a otro formato. Entonces Francisco Javier quedó... No, fuera. Francisco Javier sigue en posiciones estratégicas, fajado con la campaña. ¿Cómo ¿Cuál es la función de Francisco Javier? Francisco que Javier, no sea haciendo chivo en Elías Piña, invitando a candidatos que vayan para allá a comer chivo. No. Francisco Javier es miembro de la comisión estratégica que se reúne también semanalmente, que nada es de miembros del comité político, y además ahora también es miembro de la comisión que designamos el lunes para el diálogo para posibles alianzas. Es decir, que está en dos comisiones vitales en la conducción de la campaña. ¿Cuándo definirían ustedes? ¿Se alteró esa dinámica? Porque luego de que un jefe de campaña da un par de patadas con una carta pública que evidentemente le hizo mucho daño a la candidatura, ¿eso pasa sin pena ni gloria en el partido? No, Francisco Javier en ningún momento puso en duda su compromiso con el PLD y con la candidatura. Pero mandó a la porra al candidato. Jamaqueó a esa candidatura. Y de una forma muy perjudicial. Él hizo ejercicio de un derecho que le corresponde. En determinados momentos, si usted considera no ejercer una determinada función, pero sí ejercer otras, Laura, es totalmente válido. Arquitecto, es saludable incluso. Cuando usted era de los aspirantes a la alcaldía del Distrito Nacional y renunció a ella. Sí. ¿Ya el PLD tiene en qué tiempo va a definir su candidato a alcalde por el distrito? Además, ¿cuántos aspirantes hay? Hasta ahora tengo conocimiento de que está el compañero Domingo Contreras y el compañero Giovanni Leiva. De repente pueden inscribirse otros compañeros, pero el límite que nos establece la Junta Central Electoral para tomar una decisión como esa es el mes de octubre. Ahora, si puede lograrse, como se ha logrado en muchos municipios, en el diálogo interno entre los aspirantes, una concertación para apoyar a uno de consenso antes de octubre, mucho mejor. Como yo les comenté, ya en 40 municipios nosotros tenemos la candidatura virtual de consenso para estos fines. En el caso para las alianzas y las reservas, porque los partidos tienen hasta el sábado para tener definido cuáles son las reservas que se van a hacer. Aunque el 27 tienen que hacerlo por escrito a la Junta Central Electoral, que no hay fecha para posponer, porque se pospuso del día 2 al 27, tiene que definir. ¿Tiene definida esas candidaturas ya? Y si la capital y en el caso de Santiago la tienen reservada. Sí, esta comisión que designamos el lunes para entrar en diálogo con diferentes partidos para posibilidad de alianza, precisamente tiene también la tarea de hacer el mapa de reservas en todo el país. Recuerden que uno de los criterios clave para uno determinar las reservas de posiciones es el diálogo de potenciales alianzas, porque necesita saber qué posiciones les interesan a los partidos que podrían aliarse contigo. Y tú ya tener prevista esa reserva de manera que cuando se materialice la alianza, tú tengas el nicho en el cual entregar la parte que le corresponde a los otros partidos. La alcaldía de la capital estarían reservadas para posibles alianzas.
con la fuerza del pueblo. No sé por qué Omar, te brillan los ojos, caminero. sí, no, ven, porque quiero saber los detalles. No, ahora mismo es la comisión la que determinará qué posiciones reserva en base a los diálogos, pero no hay posiciones previamente reservadas, sino que esta comisión tiene plena potestad. Y le hago la de pregunta estudiar por todo. la siguiente, y es que primero se anunció recientemente de que Domingo Contreras se iba del PLD para la Fuerza del Pueblo. Se hablaba también de las posibles alianzas entre ambos partidos para llevar a Omar Fernández a la senaduría y en el caso de Domingo Contreras al Distrito Nacional en una alianza con la Fuerza del Pueblo. Y usted se ríe. Sí, yo no claro. sé por qué. Porque una de las maravillas que tiene la política es la capacidad de ficción que se desarrolla no solamente en los políticos, sino en toda la ciudadanía, más en una cultura política como la dominicana. Entonces cada quien hace sus predicciones. Sucede el mismo fenómeno en el béisbol, ¿no? Usted ve en las gradas gente dirigiendo el juego desde fanáticos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, son interpretaciones, pero nada que ver. O sea, nosotros tenemos candidaturas o aspiraciones a candidaturas muy sólidas que son de PLDistas de raíz, ¿no? Entonces, pero bueno, la gente tiene mucho derecho a opinar y a pensar o a hacer sus proyecciones. Pero lo concreto es que nosotros ahora con esta comisión estaremos trabajando cuáles son las posiciones que se van a reservar. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a ver qué trae este barco. Lo que pasa es que este es un país que adora y le encanta la pelota, o sea, el deporte y también la política. Y los venduteros, la gente común de la calle, muchas veces sabe más de política que uno que está aquí analizando. Y uno cree que se la está comiendo y ellos sí saben a qué se refiere. Sí, hay una sabiduría política popular muy del día a día. Fuerte. Sí. Señores, despedimos a Andrés Navarro, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a una pausa y ya volvemos.